Hola, en este vídeo vamos a hablar de magnitudes y sobre todo a lo que hace referencia a tamaño de ficheros, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de binario, de ordenadores, es que la unidad mínima serían lo que conocemos como bits. Recordad que bits, por ejemplo, tendríamos esto de aquí, ¿no? Estos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿vale? Aunque empiece por 0, estos serían 8 bits, ¿vale? Por ejemplo, esta combinación de aquí volverían a ser 8 bits, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la unidad mínima serían los bits, ¿vale? Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo no he puesto aquí 8 bits de manera aleatoria. Pues resulta que 8 bits es lo que se conoce como un byte. Y un byte es la unidad mínima de memoria, ¿vale? Entonces, la unidad mínima de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de memoria de un disco, de memoria RAM, de el tamaño de una foto, siempre hablaremos de bytes, ¿vale? Que querrán decir 8 bits, ¿vale? Entonces, si yo tengo 8 bits, que son combinaciones de ceros y unos, la pregunta que tendríamos que pensar aquí es ¿cuántas combinaciones de ceros y unos puedo tener? Entonces, lo que tendría que hacer yo es coger 8 bits, que sería esto, y empezar a hacer combinaciones como hacíamos en vídeos anteriores, ¿vale? Es decir, aquí empezar a poner las combinaciones, ¿vale? No lo voy a hacer porque esto sería inmenso, ¿vale? Entonces recordad que aquí íbamos de 1 en 1, aquí íbamos de 2 en 2 y aquí íbamos de 4 en 4, ¿vale? Entonces, si os acordáis, nosotros como teníamos bits y tengo 8 bits y en binario tengo dos números, ¿vale? Estábamos hablando de base 2, ¿vale? Entonces, si yo tengo base 2 y tengo 8 bits, puedo hacer 2 elevado a 8 combinaciones, ¿vale? Y si os acordáis, si miramos los apuntes, que esto lo tenéis compartido, ¿vale? ¿Qué nos daba 2 elevado a 8? Pues 2 elevado a 8 nos daba 256. Entonces, si yo hablo de bytes, como bytes son 8 bits, estoy hablando de 256 combinaciones, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de sistemas de 8 bits, estoy hablando de 256 bytes, ¿vale? Entonces, 8 bits nos daría lugar a 256 combinaciones, ¿vale? Combinaciones, porque estamos hablando de 2 elevado a 8. Entonces, si cada 8 bits es un byte, estoy hablando de 256 bytes, ¿vale? Las primeras tarjetas gráficas eran tarjetas gráficas de 8 bits. Entonces tenían 256 tonos de grises. Luego salieron tarjetas gráficas de color, ¿vale? Pero hablábamos de 256 colores. ¿Por qué? Porque solo podíamos hablar de 2 elevado a 8 combinaciones. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque eran los primeros ordenadores con los que funcionábamos a finales de los 80, ¿vale? Luego salieron las tarjetas gráficas de 16 bits y estábamos hablando de 2 elevado a 16 combinaciones, ¿vale? Entonces, 2 elevado a 16, claro, yo sé que 2 elevado a 10 son 1024, porque esto me lo sé de memoria. Entonces, si tengo que llegar a 2 elevado a 16, pues 2 elevado a 11 son 4096, 2 elevado a 12 es 4096 por 2, y aquí yo tengo que sacar la calculadora, hay gente que no, pero yo si saco la calculadora, pues aquí tendría que ir haciendo mis operaciones, ¿vale? Entonces, 4096 por 2 serían 8192, 2 elevado a 13 serían 8192 por 2,
que serían 16.384, y así sucesivamente hasta llegar a 2 elevado a 16, que serían 2 elevado a 16, 65.536 colores. Y esto eran las tarjetas gráficas que yo recuerde de 16 bits, ¿vale? Bien, pues teniendo en cuenta esto, llegamos que la unidad mínima de memoria es un byte, ¿vale? Entonces, si yo tengo un byte y voy con sistema métrico, vamos a hablar aquí de sistema métrico, ¿vale? Entonces, de byte pasaría a un kilobyte. Entonces, un kilobyte son 10 elevado a 3 bytes, importante. Un byte, un kilobyte serían 1000 bytes, ¿vale? Bien, entonces después de kilobyte me vendría un megabyte, que esto, un megabyte, serían 10 elevado a 3 kilobytes. Después de un megabyte vendría un gigabyte, que también serían 10 elevado a 3, y luego vendría un terabyte, que sería también 10 elevado a 3, ¿vale? Entonces, si yo quiero pasar de bytes a kilobytes, tengo que, o sea, cuando yo voy hacia abajo, tengo que dividir, y cuando voy hacia arriba tengo que multiplicar. Esto es como lo de los kilos, los gramos, etc. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 megabytes, ¿vale? Lo que tengo que hacer para pasar a kilobytes, como voy hacia arriba, si yo lo que quiero es pasar a kilobytes, por lo que sea, y tengo megabytes, ¿vale? Entonces yo sé que un megabyte son 1000 kilobytes. Entonces para pasar de megabytes a kilobytes tengo que multiplicar. Entonces serían 100.000 kilobytes, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque es lo que tenéis que saber para hacer conversión de medidas en el sistema métrico. Importante. ¿Qué quiere decir esto del sistema métrico? Pues que las unidades van de 1000 en 1000. Pero en informática las unidades no van de 1000 en 1000, porque estamos hablando que en informática las unidades se expresan en binario, ¿vale? Y en binario estamos hablando de 2 bits. Y las unidades van de 1024 en 1024. Entonces, aquí tenemos las unidades, digamos, 2 elevado a 10, sería 1024, y yo puedo tener un byte, ¿vale? Y de un byte puedo pasar a un kibibyte. Fijaros que estoy poniendo aquí una i. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad en este caso serían 2 elevado a 10, que serían 1024 bytes. Un kibibyte son 1024 bytes. Esto, en mis tiempos de estudiante de primero de carrera, todo eran kibibytes. ¿Por qué? Porque la unidad en informática es 2 elevado a 10. ¿Qué pasa? Que luego se pasaron a sistema métrico, no me digáis cuándo. A mí me costó esto porque yo toda la vida llevaba haciendo las cuentas de 1024 y 1024. Entonces, cuando pongamos una i minúscula, estamos hablando de kibibytes, ¿vale? Después de kibibytes pasaría a un MB-byte. Y un MB-byte estamos hablando de 2 elevado a 10 kibibytes, ¿vale? Y después de un MB-byte pasaríamos a un GB-byte y al final pasaríamos a un TB-byte. Vale, pues ¿qué pasa aquí? Que las unidades van de 1024 en 1024. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues que si yo, por ejemplo, estoy hablando, supongamos, de un pendrive, vamos a suponer que tenemos un pendrive de 16 gigabytes, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es saber cuántos bytes hay en un gigabyte, es lo mismo que antes. Yo cuando subo, fijaros, es lo mismo que aquí. Voy a ponerlo igual, ¿vale? Voy a poner así. Cuando subo, multiplico, y cuando bajo, divido. Entonces, si yo tengo un gigabyte y quiero, fijaros, yo estoy aquí en gigabyte y quiero llegar a byte, tengo que subir y tengo que multiplicar. Fijaros, tengo que hacer un salto
2 saltos, 3 saltos. Y cada salto es 2 elevado a 10. Entonces lo que tengo que hacer es, para pasarlo a bytes, tengo que multiplicar porque subo y tengo que dar 3 saltos. Entonces sería multiplicar por 2 elevado a 30. Entonces tendría 16 por 2 elevado a 30 bytes. ¿Vale? Entonces, así es como se miden las medidas, ¿vale? Tenemos el sistema métrico y el sistema binario, ¿vale? El sistema binario, ¿vale? Bien, entonces aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, voy a volver a hacer este gráfico, ¿vale? Fijaros, en mi punto de partida son los bits, ¿vale? De bits paso a bytes, ¿vale? El factor en este caso es 8, ¿vale? Entonces, de bytes, por aquí tengo el sistema métrico y pasaría a kbytes. De kbyte pasaría a megabyte, de megabyte pasaría a gigabyte y de gigabyte pasaría a terabyte, ¿vale? Y aquí el factor de conversión es 1000, 10 elevado a 3, ¿vale? Cuando subo multiplico y cuando bajo divido, ¿veis? Lo que he puesto aquí. Bien. Entonces, esto sería el sistema métrico. En este lado tenemos el sistema métrico, ¿vale? Entonces, aquí tengo el sistema binario. ¿Qué pasa con el sistema binario? Pues que en lugar de kbytes tengo kibibytes. En lugar de megabytes tengo mibibytes. Y en lugar de gigabytes tengo gibibyte. Y aquí tengo tbbyte, ¿vale? Y aquí el factor de conversión es 2 elevado a 10, que es casi 1000, pero es un poquito más, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, y lo mismo, cuando subimos multiplicamos y cuando bajamos dividimos, ¿vale? Entonces, esto conviene que lo sepáis escribir, ¿vale? Y que os lo aprendáis, porque esto es básico, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos vamos a Amazon, a una tienda de informática, siempre mejor una tienda de informática, y compramos un pendrive. Y esto conviene que lo hagáis. Nos compramos un pendrive de 64 gigas, ¿vale? Porque esto es lo que pone en las propagandas. 64 gigas, un pendrive, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos 64 gigabytes. Pero cuando lo enchufamos a Windows, que esto en Linux no pasa, vemos que en lugar de 64 gigabytes tenemos un poquito menos. Y vamos a reclamar y nos dicen, porque esto a mí me ha pasado, nos dicen, es que esto es el sistema operativo, los drivers y no sé qué historias, ¿vale? No es cierto. Si yo compro un pendrive de 64 gigas, los estoy comprando aquí. Fijaros, en este punto de aquí. En cambio, Windows lo muestra en este punto de aquí, pero no le pone la i, ¿vale? Simplemente nos dice, tienes tantos o megabytes, no sé exactamente en qué memoria lo pone, pero vamos a ver, si yo tengo un pendrive de 64 gigas, vamos a ver cuántos gigabytes tenemos, ¿vale? Bien, entonces lo primero que voy a hacer es pasar de gigabytes a bytes, ¿vale? Pues como tengo que subir, voy a tener que multiplicar y voy a tener que dar ¿cuántos saltos? 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, lo que hago es coger 64 y lo multiplico por 10. Cada salto son 3, entonces serían 3, 6 y 9. Lo multiplicaría por 10 elevado a 9. Y ahora tendría que bajar es dividir, y tendría que bajar 1, 2 y 3 sitios. Cada sitio son 10, entonces serían 2 elevado a 10, 2 elevado a 20 y 2 elevado a 30. Entonces tendría que dividir por 2 elevado a 30. Esto es muy rudimentario, pero funciona así. Y pasaría de gigabytes a gigabytes. Entonces, a esto serían gigabytes, que es como lo reconoce el ordenador. Bueno, pues si yo ahora me voy a la calculadora y hago 64, yo tengo la calculadora, lo que vosotros no la veis, 64 por 10 elevado a 9. Y esto lo divido entre 2
elevado a 30. A ver, 2 elevado a... me está fallando el sistema. Ahora, esto me da 59,60 gigabytes. Que esto es lo que me saldría en Windows. O sea, de 64 hemos pasado a 59,60, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta el día que compréis un pendrive y que lo enchuféis al Windows. Bueno, para estar seguros, fijaros que le he pedido a ChatGPT esta misma pregunta. Si compro un pen de 64 GB, ¿cuántos gigabytes son? Y fijaros que me sale 59,60, ¿vale? Aquí tenéis el razonamiento, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí para que os quede claro, ¿vale? Entonces, los sistemas operativos suelen mostrar una capacidad ligeramente menor en gigabytes, ya que utilizan la base binaria para calcular la capacidad real del dispositivo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, o sea que no es cuestión de que el sistema se coma gigas por el camino, simplemente que nos lo muestra de otra manera y tenemos que saber como informáticos cómo pasar de un sistema a otro, ¿vale? Bien, entonces esto sería el esquema básico, ¿vale? Pero tenemos otra cosa y es que si yo hablo de bits, ¿vale? ¿De acuerdo? Si yo hablo de bits, y lo voy a poner aquí, ¿vale? O sea, vosotros sabéis o hemos visto, ¿vale? Que tenemos bits, ¿vale? Y que pasamos a bytes por aquí abajo, ¿vale? Y el factor es 8. Pues resulta que hay otra medida que serían los k-bits. Fijaros que lo pongo en minúscula. Los megabits y los gigabits. Y aquí el factor es 10 elevado a 3. También podríamos tener kibibytes y mibibytes, pero yo creo que con esto es más que suficiente. ¿Por qué es que os hablo de esto? Pues porque resulta que cuando una compañía telefónica, ¿vale? Una compañía de, bueno, telefónica, de internet, ¿vale? Una compañía de internet, ¿vale? Nos vende 100 megas. Bueno, 100 megas es muy poco, pero para que nos entendamos, cuando nos vende 100 megas, voy a cambiar la pantalla, ¿vale? Y aquí lo tenéis, ¿vale? Disculpad, cuando una compañía de internet nos vende 100 megas, ¿vale? Esto no lo habíais visto, ¿eh? O sea, tengo bytes, bits, y de bits tengo kbits, megabits y gigabits, ¿vale? No voy a cambiar el vídeo porque creo que queda claro, ¿vale? Entonces, lo que yo digo, cuando una compañía de internet nos vende 100 megas, a nosotros nos viene a la mente estos megas de aquí, ¿vale? Los megabytes o estos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y resulta que o los gigas, ¿vale? Entonces, resulta que cuando nos ponemos a bajar películas, vemos que, películas, cuidado, porque cuando nos ponemos a bajar ficheros, películas no, resulta que no espera, claro, si tenemos un juego, yo que sé, en Steam, nos bajamos un juego de un par de gigas, pues parece que tarda más de lo que debería tardar, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la compañía no nos vende 100 megabytes, nos vende 100 megabits por segundo. Esto quiere decir que en las condiciones óptimas de descarga nos vamos a descargar los ficheros a 100 megabits. Es una velocidad teórica, no es la máxima, ¿vale? Entonces, imaginaros que tengo un juego, ¿vale? Que ocupa 10 gigabytes. Esto lo tenéis claro en principio, ¿vale? Porque esto lo veis en el Steam, ¿vale? 100 gigabytes. Y tengo una conexión de 200 megas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una conexión de 200 megabits por segundo. A vosotros el comercial os venderá megas, pero realmente se está refiriendo a 200 megabits por segundo. Vale, pues si yo tengo una película de 100 gigabytes,
lo que tengo que hacer es, primero de todo, pasar estos gigabytes a bits, ¿vale? ¿Por qué? Porque me tengo que ir a esta parte, ¿vale? Entonces, si yo tengo que ir tengo 100 gigabytes, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar porque tengo que subir, ¿vale? Cuando subo multiplico. ¿Y cuántos saltos tengo que dar? Tengo que dar 1, 2 y 3, porque tengo que llegar a bytes. Cada salto son 10 elevado a 3, entonces serán 3, 6, 9. Entonces voy a tener que multiplicar por 10 elevado a 9, ¿vale? Bien. Luego tengo que saltar de bytes a bits. Pues si tengo que saltar de bytes a bits, tengo que multiplicar por 8. Y seguidamente tengo que pasar de bits a megabits. Y aquí, cuando voy hacia aquí, divido, y cuando voy hacia aquí, multiplico. Entonces tengo que dividir, tengo que dar un salto entre, porque tengo que pasar, perdonad, tengo que pasar 10 elevado a 3 y 10 elevado a 3. Tengo que pasar de aquí a aquí. Y tengo que dar un salto, dos saltos. Por cada salto es 10 elevado a 3. Por tanto, tengo que dividir entre 10 elevado a 6. Y esto es 100 por, fijaros que aquí tengo 10 elevado a 9 y 10 elevado a 6, que serían 10 elevado a 3 por 8, ¿vale? Entonces, esto me daría, si voy a la calculadora, serían 100 por 1000 por 8. Entonces, esto serían 800.000 megabits. O sea que si yo tengo una película de 10, un juego de 10 gigas, son realmente 800 megabits, ¿vale? Y si la velocidad son 200 megabits por segundo, el tiempo de descarga óptimo serán 800.000 dividido 200, que puedo tachar aquí dos ceros, pero bueno, lo tengo aquí en la calculadora, dividido 200, esto me da 4.000 segundos, que si lo divido entre 60 me da 66,67 minutos, que sería 1 hora y pico, ¿vale? Bueno, veo que he hecho un fallo aquí y es que he puesto 100. Entonces tendríamos que suponer que el juego es de 100 gigabytes, ¿vale? De 100 gigabytes, porque he puesto un 100 de más aquí, ¿vale? Entonces, no sería un juego de 10 gigabytes, sería un juego de 100 gigabytes, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a volver a grabar porque es un ejemplo, entonces simplemente aquí, en lugar de, ¿veis? El error es que aquí son 100 y aquí también son 100, ¿vale? Pero bueno, lo voy a dejar así para no tener que volver a grabarlo todo, ¿vale? Entonces, luego si me he dado cuenta porque se lo he pedido a ChatGPT, ¿vale? Y entonces aquí lo tenéis, ¿eh? Tenéis cuánto tardo en descargar un juego de 100 gigabytes y como podéis ver me da 4.000 segundos, ¿vale? Que son 66,7 minutos, 66,7 minutos y luego son 1 hora y 6,67 minutos. Bueno, aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Para que veáis los distintos tipos de problemas que nos podemos encontrar con el tema de el cambio de magnitudes en binario, en sistema métrico, etcétera. Bueno, vale, pues yo creo que como vídeo explicativo está bien. Disculpad los errores, pero creo que se puede entender, aunque haya algún fallito de nada. Y nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al vídeo, que le deis a me gusta. Y si tenéis dudas, podéis ponerlas en los mensajes y os contestaré enseguida que pueda.